Ser Podcast. Vamos a hacer este problema y para ello vamos a empezar haciendo una lectura comprensiva. Y el problema es, si tienes un hijo o una hija, en quinto de primaria, por ejemplo, y su profe le ha mandado para hacer en casa sus primeras ecuaciones, ¿tú como padre o madre qué haces? Crónica 24/7. ¿Cuántos artículos debe vender? ¿Cuántos artículos debe vender? ¿Qué solución le das al problema? ¿Le controlas el tiempo que debe dedicar a hacer la tarea? ¿Se la explicas y ves que duda? ¿Se la haces porque le está costando y no quieres que se estrese? Eva Aguado. Yo siempre me pongo. Bueno, algunas veces con matemáticas, que mi padre es profesor de matemáticas y mi madre con inglés o con sociales. Pues es un error. Las familias no deben ni controlar el tiempo, ni explicar, ni por supuesto hacer los deberes de sus hijos. Es contraproducente. Lo dicen los expertos y lo confirma el mayor estudio que se ha hecho nunca sobre el tema. Un estudio elaborado durante 30 años, entre 380.000 participantes, en Estados Unidos, en China, en España. Episodio 114. Bueno, que hay que acostumbrar a preguntar en el colegio. Intenté fomentar que trabajara sola, revisar si tenía tarea hecha, pero más bien la he dejado libre. Para que Pasarse está mal, pero ¿y si no se puede llegar? En Crónica 24/7 hablamos de qué papel deben jugar las familias cuando sus hijos llegan a casa del cole o del instituto. Todas las tardes. Cuando se equivocan para que nos lleve mal hecho. Un montón de tiempo porque trae bastantes deberes. Sola no la puedo dejar, si no, cuando llego a la habitación está jugando a las Barbie. Hombre, no me quedo todo el tiempo, voy, vengo, le echo un vistacillo, le explico algo, después la dejo y así. Los deberes son para los hijos, no para los padres. Por Adela Molina. La escena se repite en miles de casas cada tarde. A ver, ¿qué tienes de deberes? Una cosa de inglés, leer y una ficha de lengua. Padres y sobre todo madres se sientan junto a sus hijos a hacer las tareas escolares. ¿Y de mates no tienes nada? Sí, repasar la tabla del 8. Un gesto bien intencionado que sin embargo contradice la evidencia científica. Los padres deberían abstenerse de ayudar a sus hijos en los deberes. José Carlos Núñez es catedrático de Psicología de la Educación en la Universidad de Oviedo, coautor de un macroestudio sobre los deberes escolares en el que se han analizado todos los publicados en los últimos 30 años y que concluye que la ayuda en los deberes de los padres acaba siendo casi siempre contraproducente, más que por la ayuda en sí, por el tipo de ayuda. Sí se ve que es positivo que ayuden cuando lo que hacen es atender al desarrollo de las competencias de autonomía de los estudiantes. Lo que no deben hacer es limitarse a controlar, a conductas de control. Control del tiempo, de si están haciendo los deberes, si han terminado de hacerlos, etcétera, etcétera. O incluso de hacerles ellos o explicarles ellos los deberes, ¿no? Fomentar la autonomía es la única opción provechosa para niños y niñas que aprendan a organizarse el espacio, el tiempo o automotivarse y que lo aprendan pronto. La ayuda de los padres a la autonomía es importante en primaria, no ya después en secundaria o en bachiller, porque precisamente cuando son pequeños es cuando necesitan que les ayudemos a desarrollar esas competencias de aprender por ellos mismos, ¿no? De ser capaces de ser autónomos, ¿no? Y además es lo que queremos. Nosotros queremos que cuando lleguen a la adolescencia o a la preadolescencia sean responsables, sean autónomos, que no necesiten que les digamos lo que tienen que hacer, ni tampoco ellos quieren que se lo digamos. Las familias, sin embargo, suelen caer en la sobreprotección, nos explica Antonio Lavanda, coordinador de Psicología Educativa en el Colegio de Psicólogos de Madrid y orientador en varios centros educativos. Él nos pone un ejemplo de cómo hacer esto de fomentar la autonomía, cómo ayudar sin perjudicar. Mira a ver esto, compruébalo. Yo creo que a lo mejor deberías comprobar esto. No tanto, hombre, ¿no te has dado cuenta que 3 más 2 son 5? Es que pone un 5. Bueno, pues ya le estoy diciendo eso. No se da cuenta del error. El error es parte del aprendizaje. Equivocarse es necesario para poder aprender, insiste, aunque muchas veces nos empeñemos en evitarlo. Si tiene que hacer unas tareas de lengua y no se trae el libro de lengua, pues mira, casi es mejor que dé la cara el niño en el sentido educativo, es decir, no me lo he traído. Bueno, pues tendrá una pequeña consecuencia en el colegio. Pero eso de por WhatsApp mandarme una foto que mi hijo, porque eso al final se acostumbra a que al final la mamá o el papá le están solucionando las situaciones en las que él tiene
o ella tiene esa responsabilidad. Insisto, en función de la edad. Los expertos coinciden en que la solución pasa por estrechar el vínculo entre familias y escuelas y en llevar la ayuda también a los padres. Desde mi punto de vista, lo que haría falta sería formar a los padres para ayudar a sus hijos en la autonomía. La forma en la que padres y madres ayudan a sus hijos en las tareas escolares ha devuelto al primer plano el recurrente debate sobre si los deberes son o no necesarios. El Ministerio de Educación ha llegado a prohibirlos en España hasta en 4 ocasiones, la última en 1984, aunque sin ningún éxito. En 2016, la Confederación de Padres de la Escuela Pública CEAPA convocó una huelga contra las tareas escolares los fines de semana. No es algo contra los docentes. Si los deberes existen es porque la sociedad en su conjunto, familias también, así lo hemos decidido, pero es hora de que todos pasemos a otro modelo. Entonces presentaron un estudio que cifraba en 2 horas la media que los niños españoles dedican a las tareas del colegio después de clase. Para el catedrático José Carlos Núñez, las tareas son una buena herramienta para detectar posibles problemas. Los deberes es la única oportunidad que tiene tu hijo para demostrarle a ese profesor dónde está, en qué punto está, cómo entiende lo que ha estado explicando esa semana o estos días. Y por lo tanto, si el profesor sabe dónde está tu hijo, sabrá cómo ayudarle. El psicólogo Antonio Lavanda es más cauto, cree que solo tienen sentido si están ajustadas a la edad, a los recursos y capacidades de los alumnos y si tienen un objetivo claro. Deberes para que hagan cosas en casa, a lo mejor eso no es el objetivo. El objetivo puede ser afianzar algo, pero eso de, bueno, pues para mañana 10 problemas de matemáticas sin más, es que no sé si tiene mucho sentido eso. Es decir, tiene que haber realmente un objetivo y una propuesta de conseguir pues un afianzamiento en algún área porque se considere necesario, es decir, un objetivo claro para mandar deberes. Sin una adaptación adecuada, advierte, pueden acabar derivando en frustración y aumentando la brecha entre alumnos ricos y pobres o entre aquellos con padres con formación y los que solo tienen estudios básicos. En uno de los centros en los que trabajo, yo les insisto que no manden nada para casa. ¿Por qué? Porque no lo van a hacer. Porque hay veces que una niña de 12 o 13 años tiene que cuidar a sus 2 o 3 hermanitos más pequeños porque la mamá está trabajando todo el día, llega muy tarde, el papá pues está o no está. ¿Qué sentido tiene mandar los deberes para que no los haga? Un estudio del Centro de Políticas Económicas de SADE, publicado en 2022, sobre las clases particulares, concluyó que las familias ricas las usan para diferenciarse, perfeccionando idiomas o aprendiendo artes, mientras que las familias más pobres las emplean en no quedarse atrás. Crónica 24/7. Mon amour, je t'aime. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto. Voy a ir directa a ti. Internet es, desde hace años, entre otras muchas cosas, también ese bar al que todos iban a ligar, a conocer gente, a buscar citas. Pero como en el bar, en Internet, no todos ligan igual. Los hombres, en España, recurren a Internet para buscar pareja más que las mujeres, mucho más. El doble, según un estudio de GfK, un medidor de audiencias digitales. Y si hablamos de edad, también hay diferencias porque los más mayores, incluidos los millennials, suelen utilizar aplicaciones especializadas para emparejarse. En cambio, los más jóvenes han huido de esas plataformas. Han huido, por ejemplo, de Tinder. David Sánchez es el director digital de la empresa que ha hecho el informe. Una de las generaciones menos afines, que menos consumen este tipo de plataformas, son los más jóvenes, es decir, la generación Z, los que están por debajo de 25 años. ¿Por qué? Porque son usuarios que desarrollan prácticamente o que satisfacen prácticamente todas sus necesidades a través de redes sociales. Así que los expertos empiezan a pensar hacia dónde va este mercado que hace negocio con las citas. Jesús Mateo es director ejecutivo de iCube, una empresa experta en inteligencia artificial, y cree que vuelven los clásicos. La pandemia ha hecho repensar un poco ese modelo de socialización
y yo creo que una parte de la población está buscando ese retorno otra vez a la antigua interacción personal, o por lo menos a que una parte de la interacción virtual pase otra vez a tener interacción física y personal, ¿no? En cambio, el sociólogo y profesor de la UOC, Ferran Jiménez, advierte sobre nuevas formas de relaciones que hoy nos parecen ciencia ficción. O sea, realmente la tecnología para producir avatares, ¿no?, de una manera, digamos, industrial o a escala, claro, ya existe. Lo que pasa es que yo creo que las empresas todavía no tienen claro que sea rentable. En Crónica 24/7 hablamos de Tinder e Instagram. Hablamos de cómo ligamos, hablamos de cómo vamos a ligar. A mí me da mucho miedo. De hecho, sí que hay algunos autores que hablan del transhumanismo o del poshumanismo, ¿no? Es decir, que ya se aceptarán todo tipo de interacciones sociales y de actividades sociales con avatares o con realidades virtuales varias, ¿no? Salgo de grabar, solo quiero ir a buscarte. Me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Una música, buple, vámonos de aquí. Pues nos vamos. A los millennials les pone Tinder. Ligar por Internet es tan viejo como el propio Internet, desde Messenger y los primeros chats hasta las aplicaciones como Tinder, dedicadas en exclusiva a encontrar pareja. Por Karima Garbi. Eso no significa que los hábitos no hayan cambiado. Al igual que sucede en cualquier otro ámbito en Internet, pues ligar también se ha especializado. Y ya las plataformas no son tan generalistas, sino que presentan ciertas especificidades ligadas, por ejemplo, al tipo de segmento de población al que se dirigen. Es David Sánchez, director del área digital de GFK, la empresa que mide los consumos digitales en España. Según sus análisis, 4.100.000 españoles utilizan cada mes alguna aplicación para ligar y cada usuario las utiliza al mes 4 horas y media, aunque hay presentes dos grandes brechas, la de género y la generacional. Según el estudio, el número de hombres que utilizan las aplicaciones para ligar es más del doble que el de las mujeres, 2,8 millones frente a 1,2 millones. Que además vemos como el tiempo que dedican, de nuevo, es el doble. Es decir, ellos están mucho más preocupados por, digámoslo en el eufemismo, encontrar pareja. De hecho, nosotros dedicamos 4 horas y 33 minutos como media al mes a navegar por este tipo de plataformas y ellas tan solo 2 horas y media. Hay una gran diferencia entre cómo utilizan estas aplicaciones los hombres y cómo la utilizan las mujeres, pero además hay también grandes diferencias en cómo ligan las diferentes generaciones. Los más mayores usan Badoo, los millennials usan Tinder y la generación Z... Una de las generaciones menos afines, que menos consumen este tipo de plataformas, son los más jóvenes, es decir, la generación Z, los que están por debajo de 25 años. Pienso que no es lo mismo una aplicación que en persona. Al final las aplicaciones para ligar son un catálogo, no tiene así nada en especial, es muy fácil y te aburres enseguida. Luego también, no sé, para la autoestima no va tampoco muy bien. No sé, yo creo que es mejor en persona, te desenvuelves mejor, yo creo. Los centennials están dejando de usar las aplicaciones y prefieren buscar pareja en redes sociales como TikTok o Instagram. Conoces a una chica de un amigo, te la presenta y pues te pasas el Insta y hablas por ahí. A ver, sí, a lo mejor por Instagram sí que hablar con alguien, pero no en tener Instagram para ligar, sino que surge. Tú a un adolescente le regalas un móvil a los 12 años, pues lo primero que hace es bajarse redes sociales y ya ve que por esas aplicaciones puede hacer lo mismo que por Tinder. Que al final también tienes más conocimiento de las redes sociales que de una aplicación para ligar. Para Ferran Jiménez, sociólogo y profesor de estudios de psicología y educación de la UOC, esto es la parte natural de un proceso, el de la digitalización, en la que hubo un aprendizaje y ahora hay una incorporación en la vida cotidiana. Hay un primer momento en el que una generación que ya ha sido totalmente socializada digitalmente acepta estas aplicaciones para un uso social, ¿no? Como una pauta social concreta que antes no existía, pero ya el siguiente paso ya es que no es necesaria una aplicación específica
para comunicarse, para quedar, para compartir la ropa que se pondrán o para compartir otras cosas, pues también lo utilizan para buscar estos encuentros sexuales o estas relaciones. El mundo de las citas no es en el único en el que se está viendo este proceso. También hay en otros, como en el de la información, donde los zetas se están desconectando de los medios de comunicación para informarse a través de las redes sociales. O incluso también han cambiado la forma en la que buscan las cosas en Internet. Según el propio Google, un 40% de los centennials prefieren buscar los datos en TikTok antes que en Google. Para Jesús Mateo, director ejecutivo de iCube, hay una tendencia natural a utilizar solo una aplicación para todos los usos. Y esa tendencia viene de China. Y ahí con las aplicaciones de WeChat, por ejemplo, ahí pagas en cualquier comercio, interaccionas con tus amigos. Y esa construcción de las super apps que se han dado en China es un poco la guerra en la que está luchando ahora mismo el grupo Meta. Y apunta a que si las empresas de dating quieren recuperar el mercado de los centennials, tendrán que innovar. La única forma que tienen estas apps de ligues de poder mantenerse, ya no seguir creciendo, sino mantenerse en el mercado, es incorporando funcionalidades hiperespecializadas en las cuales las grandes plataformas que pretenden ser super apps pues no llegan pues por falta de conocimiento y por ganas, porque tienen que hacer muchas cosas y hacerlas todas razonablemente bien, ¿no? Y de ahí la inteligencia artificial es la forma de hacerlo. Esa incorporación ya se está dando. Match Group, la empresa propietaria de Tinder, Mythic o Match.com, acaba de firmar un acuerdo con OpenAI, la compañía líder en inteligencia artificial. Por ahora se ha limitado a comprar 1.000 licencias para algunos de sus empleados, pero se espera que se incorpore esta tecnología a sus aplicaciones. Algunas, como Snack, ya lo han intentado. Es una aplicación de citas que copia el formato de TikTok, utiliza los vídeos y que además utiliza la inteligencia artificial para crear avatares que pueden sustituir al usuario en las primeras conversaciones. Seguir utilizando la conectividad que ofrece la tecnología para ligar es algo que probablemente no desaparezca. Lo que sí puede que cambie es cómo se utiliza. Algunos apuestan a que habrá una reacción o a cierto hartazgo por parte de las generaciones más jóvenes. Yo creo que una parte de la población está buscando este retorno otra vez a la antigua interacción personal, o por lo menos a que una parte de la interacción virtual pase otra vez a tener interacción física y personal, ¿no? Yo creo que tiene un poder de saturación bastante grande, ¿no? Porque claro, luego la realidad es muy diferente. Hay como una dislocación grande entre las expectativas que se generan, ¿no?, en esta búsqueda, ¿no?, sobre las aplicaciones, y después el resultado real. Mientras que otros creen que será la innovación la que podrá renovar el interés por este tipo de aplicaciones. Crónica 24/7. No es tan raro sufrir una enfermedad rara. En España se han descrito más de 7.000 enfermedades raras que afectan a más de 3 millones de personas. En Crónica 24/7 recorremos los pasillos de uno de los hospitales de referencia en este tipo de diagnósticos, el San Carlos de Madrid, y hablamos con los que luchan contra ellas, como la oncóloga Gloria Marquina, que pide más investigación contra los tumores que se dan menos. Pues a quien corresponda. Pacientes con tumores raros también importan. Yo no estoy en contra de las pacientes con cáncer de mama, con cáncer de colon, que son mucho más prevalentes. Me alegro un montón por toda la investigación que hay en esas patologías, pero que también se dedique más financiación para estudios que a lo mejor no son tan caros. Y con Julián García, jefe de servicio de oftalmología del centro, que pide más dinero. Es muy difícil generar fondos para diagnosticar una enfermedad rara, y eso es muchas veces lo que se quejan los pacientes. Primero, el médico tiene que conocer que existe. Por lo tanto, la información, la formación de los profesionales y el dinero que se dedique a diagnóstico y a tratamiento, pues está bien, pero no es fácil que eso lo entiendan los que deciden. Piden más investigación, piden más fondos y piden algo aparentemente mucho más sencillo: que no haya fronteras territoriales, que todos los datos sobre diagnósticos y tratamientos contra las enfermedades raras estén en un mismo banco de datos. Hacer registros desde el Ministerio de Sanidad, registros en tumores raros. El registro español de me da igual qué.
Ya algunos dicen, registro español. No, yo voy a hacer mi registro en Andalucía, por ejemplo, y ya no entramos en más. Enfermedades raras. Lo raro es investigar. Me llamo Irene, tengo 24 años y sufro el trastorno de no puedo hacer nada. Me llamo David, tengo 29 años y padezco la enfermedad de mientras a mí no me toque. Por María Manjabacas. Un día abres el periódico y descubres que existen más de 3 millones de personas con una enfermedad rara en España. Más de 3 millones. 7 de cada 100 personas. Y claro, te das que pensar. Te preguntas si podrías hacer algo por mejorar su vida. Y claro que se puede hacer. Otra cosa es que se haga muchas veces por falta de financiación, porque aunque son muchos pacientes, son muy pocos para cada enfermedad. Y aunque quede duro decirlo, no son rentables. Pero en España hay médicos, investigadores, hospitales que están trabajando para que estas personas tengan lo que piden, un diagnóstico y un tratamiento. Entramos en el Hospital San Carlos de Madrid, es centro de referencia europeo para algunas enfermedades raras. Gloria Marquina, oncóloga médica, forma parte del Comité de Tumores Raros Ginecológicos y nos pone frente al espejo de lo que es el principal problema, la dificultad del diagnóstico, lo que se tarda. Desde que el paciente refiere un bulto hasta que a lo mejor se tiene la sospecha de que tenga un sarcoma o directamente es diagnosticado, a lo mejor pueden pasar hasta 5 años. Y con muchas equivocaciones a cuestas. Hay pacientes que vienen simplemente con la mera sospecha de que pueda tener un sarcoma, que un sarcoma es un tumor de partes blandas o de los huesos, raro, o bien vienen después de haber dado muchas vueltas por diferentes hospitales o después de haber hecho cirugías incorrectas, quimioterapias que no eran necesarias. Muy mal vienen los pacientes, desgraciadamente, y sobre todo muy perdidos. Perdidos doblemente porque no saben qué hacer y porque han perdido mucho tiempo que en su caso es vital. El problema es que todavía quedan pacientes que vienen cuando ya no hay nada que hacer. Pues es que nosotros desgraciadamente no podemos hacer ese milagro que esperan. Entonces el paciente hay que tratarlo, primero diagnosticarlo bien. Hasta un 25% de los pacientes que vienen con un diagnóstico realizado fuera de nuestro centro de sarcoma, se cambia el diagnóstico. Eso es el primer error. Por eso, para evitar los errores, los expertos, los que investigan, piden que el paciente dé cuanto antes con un hospital que sea un centro de referencia. Julián García Feijóo es jefe de servicio de oftalmología del Hospital Clínico San Carlos. Yo lo que veo es que muchas personas el acceso hasta un centro de referencia a veces es muy complicado. Y por desgracia, eso es, hablamos de la equidad y todo eso, pues bueno, la equidad es la persona que más pelea consigue antes llegar al centro. Y los que no pelean, que se dejan un poco tal, me dicen, bueno, pues esos, por desgracia, son muchos de los que llegan tardíamente. Y no puede ser que para conseguir el tratamiento adecuado haya que pelear. Hay que conseguirlo simplemente porque es justo. Y en eso hay 2 peticiones a las autoridades. Al Ministerio de Sanidad, que haga un registro de enfermedades raras, y a las comunidades, que no pongan trabas. El problema muchas veces es las comunidades, que actúan como si fueran fronteras. Y una parte, algo de culpa tenemos a veces los médicos, ¿no? Que nos es muy difícil decir, bueno, yo esto no lo sé manejar. Hay alguien en Barcelona, en Valencia, en Madrid, en Asturias, que sí puede solucionar ese problema, por lo menos, aunque no lo pueda solucionar, sí le va a dar un diagnóstico, un pronóstico, que muchas de lo que quieren. Y en este capítulo, mensaje a los que toman las decisiones. A las autoridades, que no pasa nada por pagar un poquito para que el paciente de Castilla y León venga a Madrid o vaya a Barcelona a que se trate. Porque muchas veces el problema es no queremos que vayan tal, porque aquí tenemos un centro que es una persona que decide, me voy a poner a tratar los glaucomas congénitos, por decir algo. ¿Y qué experiencia tienes? No, ninguna, pero no pasa nada, yo me pongo la chapa y desde hoy empiezo a trabajar con eso. Contra eso hay que luchar. Contra los egos hay que luchar y con humildad hay que saber derivar, saber llevar al paciente al hospital donde tenga los medios para su mal, porque solo con esa política se puede conseguir lo que ha conseguido Gloria con una paciente. Paciente de 30 a 31 años, tenía una neoplasia trofoblástica gestacional y le habían ofrecido en el hospital donde la estaban tratando quitarle el útero cuando estaba embarazada de su segundo hijo, que el segundo hijo era un tumor, o bien ponerle una poliquimioterapia que no era necesario. Entonces se puso en contacto con nosotros, vino a nuestro centro y con 4 ciclos de un solo fármaco se ha curado y dentro de un mes, a finales de abril, tendrá su segundo hijo. El mejor broche para cerrar una historia de enfermedad rara con final feliz. Crónica
24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. Mira a ver esto, compruébalo. Yo creo que a lo mejor deberías comprobar esto. No tanto, hombre, ¿no te has dado cuenta que 3 más 2 son 5? Es que pone un 5. Bueno, pues ya le estoy diciendo eso. No se da cuenta del error. El error es parte del aprendizaje. Información, miradas. Al final las aplicaciones para ligarse en un catálogo no tiene así nada en especial, es muy fácil y te aburres enseguida. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. Hay pacientes que vienen simplemente con la mera sospecha de que pueda tener un sarcoma, que un sarcoma es un tumor de partes blandas o de los huesos, raro, o bien vienen después de haber dado muchas vueltas por diferentes hospitales o después de haber hecho cirugías incorrectas, quimioterapias que no eran necesarias. Muy mal vienen los pacientes, desgraciadamente, y sobre todo muy perdidos. Dirección: Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro: Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.